Familia, Shabbat Shalom. Bendito sea el nombre del Señor. Un Shabbat más. Un Shabbat que este es y promete ser completamente diferente. Un Shabbat que no es como los anteriores, porque las cosas cambian, los tiempos cambian. Nosotros como personas mudamos también, cambiamos muchas veces de parecer, de pensamiento, de intención. Pero si hay algo por lo cual nosotros podemos permanecer tranquilos, estables y firmes, es porque sabemos que el Señor no cambia. El Señor no muda. El Señor no cambia su manera de pensar y su manera de parecer. El Señor es el mismo que fue desde antes de que comenzaran los siglos hasta que cuando Él creó todos los siglos, y el último que será, y así permanecerá hasta el fin de estos siglos, de este mundo que conocemos. En Él no hay sombra de variación, por eso nosotros el día de hoy podemos estar tranquilos, podemos estar con muchos problemas, con muchas penumbras, podemos estar con muchas dificultades, con muchas tribulaciones, con mucha adversidad, con mucho desánimo, con mucha decadencia, con mucha carencia también de afecto, de cariño, de ánimo, de amor. Pero de lo que no podemos carecer y de lo que siempre vamos a tener es del amor y la misericordia del Señor. Dice la Escritura que la misericordia del Eterno se renueva cada mañana. Cada día tiene su propio afán. Entonces, en este Shabbat, nosotros, quizá muchos de nosotros, yo me incluyo, venimos cansados, venimos desanimados, venimos agotados. Y somos humanos, no somos superhumanos. Somos personas que hemos sido redimidas, somos personas que el Señor nos ha sacado de lugares muchos, de diversas circunstancias, para podernos traer a este día de descanso, de reposo, para que nuestras emociones, para que nuestros afanes, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras alegrías también cesen y nosotros lo hagamos cesar. Decirle a nuestra mente y a nuestro cuerpo: vida mía, ¿por qué me afliges? ¿Por qué me llevas a la turbación? Me estás dañando. Corazón mío, no te turbes, no desmayes. ¿No ves que me estás haciendo daño? Confía mejor en el Señor, en aquel Señor que tú escuchaste por primera vez cuando conociste el Evangelio. Confía en Él, aquel que es capaz y que fue capaz de dar su propia vida para que tú y yo el día de hoy estemos aquí rendidos delante de Él, apartando y distinguiendo este día de todos los demás días. Así que vamos a hacer este servicio con las pocas fuerzas que tengamos, yo me incluyo, con el poco ánimo que tengamos, yo me incluyo, con las pocas ganas que tengamos, me incluyo, porque el Señor es digno de todo. Así que me encanta este texto que dice: recobrad las pocas fuerzas que tienen. Recobrad y fortalecer las pocas fuerzas que tienen en sus brazos y en sus piernas, esperando en la benignidad del Señor, esperando en la providencia divina. Así que yo les invito a que en este día podamos experimentar esa providencia para los que venimos cansados y trabajados. El día de hoy estamos aquí. Quizá no muchos teníamos ganas de estar aquí, pero los que estamos hicimos quizá un esfuerzo. Y el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce nuestra necesidad, el Señor conoce el ánimo y la intención con la que tú y yo estamos aquí. Así que en este día honremos al Señor con las pocas fuerzas que tengamos, con el poco ánimo que tengamos. Amén. Amén. Pues vamos a cantar el Shema, que es el mandamiento que nosotros debemos recordar, el Shema, y vamos a hacerlo como lo hacíamos de la manera antigua. ¿Se acuerdan? De esa manera solemne, de esa manera en la cual nosotros lo hacemos cuando es Yom HaKippurim, cuando es Pesaj, cuando nosotros recordamos a nuestro Señor, y como siempre se ha cantado. Al final nosotros le pusimos ritmo, le pusimos címbalo, pandero, trompeta, pero hay días y días. Y este día, con lo poco que tengamos, vamos a honrar al Señor, sabiendo que si es su voluntad, Él acudirá a nuestro rescate, y si es su voluntad, el Señor será para nosotros ese baluarte, esa torre fuerte a la cual nosotros podemos acudir. Amén. Pues vamos a empezar, familia. Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai, uno es. Oye, Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai, uno es. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino, por siempre y para siempre. Amén. Ahora vamos a recordar estas palabras que el Señor dio. Justamente vamos hacia allá en este estudio de las Parashot que nosotros estamos estudiando. Y son estas palabras que proporcionan, que dan, que brindan, que regalan ánimo, regalan apoyo, regalan fuerza, regalan esperanza para el que no tiene, fuerza para el que está débil, apoyo para el que está recién levantándose. Estas palabras son las que el Señor puso a través de Aarón y de Moisés para que se las declarara al pueblo cada vez que el pueblo se sintiera así. Cada Shabbat nosotros lo hacemos y nosotros lo hacemos en casa cada día, recordando estas palabras a nuestros hijos, recordándonos estas palabras a nuestra familia, recordándonos estas palabras a nosotros mismos, que son palabras que no provienen de humano, no provienen del hombre, sino que provienen del Señor. Amén. Así que vamos a cantar. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom. Yevarejeja Adonai ve'yishmereja. Yaer Adonai
Panabeleja Bihuneka Yisadonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom Shalom Shalom. Amén. Pues familia, sean todos bienvenidos. Vamos a tomar nuestro lugar. Vamos a tomar asiento. Que el nombre del Señor siempre sea exaltado, siempre sea por los siglos de los siglos, honrado, glorificado, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, familia, Shabbat Shalom a todos, un saludo a todos a la distancia, a todos aquellos que se estén conectando. Shabbat Shalom. El día de hoy es Shabbat, el día de hoy es la conclusión de este Shabbat, es el día de la comunión de los unos con los otros. Y este día quería aprovechar yo para detener nuevamente el estudio de Shemuel, porque esta parashá que estamos el día de hoy y esta semana hemos estudiado, esperando que hayamos leído todos en casita, es la parashá, exactamente, Yitro, o Jetro, exactamente, el suegro de Moisés. Entonces, me dio la curiosidad, la verdad, no es nueva la curiosidad, sino por algo está escrito el nombre y por algo lleva el nombre de la parashá, el suegro de Moshe. De todas las parashot, siempre ya saben, en el principio, en el después, y habló, y se acercó, y se mostró, y esto y el otro, pero esta lleva el nombre de un hombre. Un hombre que no era un extraterrestre, un hombre que no era un ser celestial, un hombre que era de carne y hueso, nacido de simiente de pecado, de corrupción, como lo fue Adán y Eva. Entonces, ¿qué fue lo que... ¿Por qué voy a detenerme para poder retomar? Porque muchas veces nosotros damos por hecho de que ya vimos las parashot, ya las hemos estudiado 1 año, 2 años, 3 años, y bueno, ahí las tienen, siempre están al alcance de todos, en YouTube, en Facebook, ahí tienen todas las parashot que nosotros hemos dado y las haftarot, las tienen todas completas, parte 1, parte 2, 2020, 2021, 22, 23, 24. Entonces, es necesario para que el pueblo del Señor sea fortificado, fortalecido, sea vivificado, que nosotros nos tomemos el tiempo de poder estudiar las parashá. Es necesario, porque es normal que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento del Señor, estudiando, por ejemplo, Hechos, estudiando Juan, estudiando Lucas, Marcos, el Brit, como se le conoce como Brit Hadashah, o sea, el pacto mejorado o el pacto renovado, ¿no? Y estudiando también los libros históricos como Jueces, como Samuel, como Josué, pero es muy importante no dejar de consumir lo que verdaderamente el Señor ordenó a su pueblo. Que estas lecciones, estas enseñanzas, las repitiéramos de Shabbat en Shabbat, de generación en generación, hasta que Él vuelva. Así que, obviamente, nosotros, con todo el amor, con toda la intención, pues mandamos la porción diaria, mandamos el audio para los que gusten de escuchar en vez de leer, para los que no puedan leer, para los que se les sea complicado algún momento del día agarrar el teléfono y leer, sino le ponen únicamente reproducir, ya se empieza a reproducir la porción diaria. Pero ahora me voy a detener para hacer un pequeño extracto de lo que es la parashá Yitro. Yitro, ya saben que era un hombre, fue un hombre de Madián, un hombre que sobresalía de todo el pueblo de Madián, que la gente, ya lo habíamos estudiado, le tenía en gran estima como si fuese un sacerdote mismo, ¿no? Pero no porque oficiara a Dios. Recuerden que los madianitas tenían muchos dioses, tenían dioses que eran, ídolos, totalmente, no eran dioses, eran ídolos. Por lo tanto,
este hombre siempre sobresalió, siempre se distinguió por la capacidad moral que él tenía. Porque a pesar de que era un hombre que vivía en un pueblo corrupto, él no se mantenía corrupto, él se mantenía íntegro. Él había escuchado, como Job, de oídas de aquel Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, aquel Dios que les dio la palabra y toda la Torá se le entregó a Sem, ¿recuerdan? Y Sem se encargó de proliferarla por todo el mundo cuando fue este gran diluvio. Y a partir de allí el Señor le llamó a Abraham y empezó a hacer su voluntad nuevamente, ¿recuerdan? Si recordamos esto, ¿no? Entonces recordemos que la Torá, antes de haber sido escrita, fue oral. Los hijos de los hijos de los hijos recordaban la presencia del Señor y las palabras del Señor por medio de las palabras, por medio de las narraciones, por medio de estas historias de Noah, de Joseph, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Recuerdan? De todo esto es que el pueblo siempre sabía que el pueblo de Israel, antes de ser pueblo de Israel, sino que eran las 12 tribus, ellos pertenecían a un Dios. Un Dios que por 400 años, 400 y un poquito más de años, permaneció en silencio. No porque se hubiese olvidado de ellos, sino porque todavía no era el tiempo para su liberación. Acuérdense, cuando la Escritura dice, y se acordó Dios de su promesa, no es que el Señor se la haya olvidado. A un ser omnisciente que sabe, la omnisciencia del Señor se refleja en el conocimiento anticipado de todas las cosas. Pero ante un ser todopoderoso, creador y hacedor, soberano, omnipotente, omnisciente, que tiene todos los atributos de la sabiduría, de la integridad, de lo que es la verdaderamente humildad, del amor, ¿ustedes creen que se le pasó por alto el sufrimiento de su pueblo por 400 años? La promesa que el Señor le dio a Abraham, en esos 400 años se estuvieron multiplicando. Eran unos cuantos cuando descendieron de Jacob, ¿se acuerdan? Eran 12 y cada uno tenía su familia y sus siervos y sus animales y sus esposas. Y ellos fueron los que descendieron a Egipto en el tiempo de la hambruna, ¿se acuerdan? Cuando el Señor mandó a Joseph para que pudiera salvaguardar la vida del pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió en Egipto? El Señor empezó a fortalecer a los hebreos, empezó a multiplicar a los hebreos, y los hebreos empezaron a crecer en un número, en cantidad, recordando las promesas que el Señor le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se acuerdan cuáles eran estas promesas? Tus descendientes serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si puedes contarlos, entonces sabrás su número. Pero al día de hoy jamás se ha podido contar las estrellas del cielo y la arena del mar. Por lo tanto, sabemos que los descendientes de Abraham no solamente son en la carne, sino que tiene que ver con aquellos paridos del cielo. Si no hubiese dicho como la arena del cielo, la arena del mar. ¿Sí me explico? Pero cuando dice las estrellas del cielo, significa que en el otro plano celestial también iba a haber multitudes allí. Tú y yo quizá no pertenezcamos por linaje o por sangre al pueblo judío, alguna de las tribus de Benjamín, de Itamar, de Neftalí. Igual no pertenecemos, pero pertenecemos a los paridos de arriba, a los que hemos nacido del agua y del ruaj, como dice Yehoshua. Todo aquel que no nace o no es nacido del agua y del ruaj no puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, vamos a hacer esta pequeña pausa para poder entender este principio bíblico. Shabbat Shalom. Entonces, ¿qué es la promesa que el Señor le dio a Abraham? ¿Únicamente la multiplicación que sucedió en Misraim, en Egipto, por esos 400 años? No, sino que ya se estaba gestando, así como se estaba germinando en la tierra, y por el producto del nacimiento de la tierra, ya saben que el hombre fue creado ¿de dónde? De la Adamá, de la tierra, y el Señor agarró, hizo una masilla y ya le dio forma y luego insufló aliento. ¿No es así? Por lo tanto,
mientras este aliento, esta masilla se sigue multiplicando de carne y hueso, de sangre, al día de hoy, después de que vino Mashiach, después de que vino Yehoshua y murió, el mismo Dios vino y murió y dio su vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, en este momento se dio la gran oportunidad pública y masiva de poder pertenecer al gran pueblo del Eterno. Tú y yo somos ellos. Tú y yo somos invitados por el mismo Yehoshua, viniendo de pueblos lejanos. Hablo acerca y literalmente del Perú, de México, de Ecuador, de Bolivia, de las personas que hemos conformado esta, de Cuba, de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente se refiere a los confines de la tierra, sino se refiere a aquellas personas que no eran pueblo, que no eran parte del prototipo primigenio del Señor, como es los hebreos y como es Israel. Tú y yo formamos Israel, pero no pertenecemos al linaje israelita. A lo menos, yo no sé, pero yo creo que no tengo linaje judío. Pero ¿saben algo? Aunque lo tuviese, vaya, el Señor es quien me llamó. El Señor es quien me dio la oportunidad de nacer de nuevo, de creer y confiar en este gran mensaje del Evangelio. Por lo tanto, Shabbat Shalom, por lo tanto, ¿qué creen que tenemos que hacer? Perseverar, Shabbat Shalom, mamito, Habibi. ¿Qué creen ustedes que es lo que tenemos que hacer? Recordar esa promesa, la promesa que el Señor le entregó a Abraham y que le entregó a Isaac y le entregó a Jacob y lo siguió entregando por generación de generación. Pero por 400 años el pueblo se multiplicó, se fortaleció, el pueblo proliferó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando llegó el momento determinado, el Señor les mostró a los hebreos que Él nunca se había olvidado de ellos, sino que para este momento era el que era necesario aparecerse. Y no se apareció con señales de humo, no se apareció con un vidente o con un profeta. Se apareció Él mismo mostrando con portentos, con estruendos y con ¿qué? Con grandes prodigios y milagros. ¿No es así? Que el río Nilo se convirtiera en ¿qué? En sangre. Que de la nada empezara a morir todo el ganado, toda la cosecha. Que de la nada hubiese infección de piojos en personas calvas, como eran los egipcios. Y que los hebreos que eran distinguidos por no cortarse el cabello, por tener sus barbas, por tener su pelaje autóctono natural, no tuvieran ni un solo piojo. Exactamente, que en un lugar que hacía todo el tiempo calor, cayese granizo, luego cayera fuego y luego ya sabemos que cada juicio del Señor fue emitido para destruir una deidad, un ídolo. ¿Se acuerdan, no? Entonces, cuando estaba siendo enjuiciado Egipto, todas las naciones aledañas temían y temblaban. De hecho, la Escritura data que ninguna tribu y ninguna nación que estaban en contra del ejército de Egipto se atrevió a hacerle la guerra en Egipto aprovechando que estaban en desgracia y en desventaja. ¿Por qué creen eso ustedes? Nadie se atrevió a conquistar a los egipcios, aun cuando estaban en decadencia, aun cuando estaban muriendo sus primogénitos, aun cuando estaba muriendo su ganado, aun cuando ellos estaban muriendo de hambre, de sed, aun cuando estaban muriendo a causa de las plagas, de los tumores. ¿Por qué no aprovecharon? ¿Por qué no aprovecharon? Porque sabían que Adonai estaba con ellos. No sabían. Acuérdense que era el Dios sin rostro, el Dios sin nombre. No sabían cuál era el nombre del Señor. A la primera persona que se le manifestó como tal el nombre, que nosotros proferimos como Hashem, que significa el nombre, no significa nada más que el nombre. Pero a Moshe sí se le dio a conocer la pronunciación de esas 4 letras, Yod, Het, Vav, He.
Él es el único y esa generación que conocían el verdadero nombre del Señor. En ese momento el Señor por primera vez se mostró y dio el nombre que emitía juicio sobre una nación entera. Y no solamente sobre una nación entera, sino sobre todo el mundo. Las demás naciones, cuando empezaron a escuchar de esto que estaba aconteciendo con los egipcios, primera potencia mundial, donde eran los gobernantes prácticamente de todo el mundo, ¿quién se negaba ante el poderío y los carros del faraón? Ante alguna orden de la deidad, como se hacía llamado él, que era el hombre y el Dios de la tierra y del mundo y del otro mundo y de todos los mundos, él se llamaba y así le hacían creer que él era el Dios sobre toda la tierra. Imagínense esto. Nadie se podía poner a nivel de Egipto. Incluso si multiplicaban los números. Fíjense que África siempre ha sido un país con muchísima gente. Muchísima población demográfica. Siempre había habido muchas personas. Y sabemos todos las estructuras físicas de los africanos. ¿Cómo son? Pequeñitos, flaquitos, debiluchos. Son robustos, son altos, son personas musculosas, personas que tienen muchas veces unas edades tan longevas que dices tú. Ahora imagínense que Egipto los tenía prisioneros a ellos, a esa raza que era fuerte. ¿Cómo era el poderío de los egipcios? ¿Cómo era? No tenía límite. Podían conquistar lo que quisieran conquistar. Todo lo que él quería y todo lo que el faraón decía tenía que hacerse realidad. Ahora que de repente Egipto fuese golpeada 10 veces seguidas, cada vez con peores caos, con peores tragedias, con lamentos, la gente, lo de los pueblos que eran enemigos de los egipcios han de haber dicho, este es nuestro momento, vamos a atacar. Nadie quería siquiera acercarse a ese sitio. ¿A causa de qué? Porque sabían que los hebreos, quién era su Dios, ¿no? Entonces dije, ¿para qué lo vamos a decir? Pienso yo, ¿no? Quizá no lo sabían tampoco, porque recuerden que era el Dios sin nombre, el Dios sin rostro. Sabiendo todas esas señales que, pues así, de pronto, queda algo para ellos. Sobrenatural. Entonces dijeron, este es el... Porque sí sabían las lenguas de que quién era el Dios de los hebreos. ¿Sí? Ellos quizá, pero miren... Antiguamente también, porque vemos no solamente el tipo de... Sí, claro. Ya sabían, porque anteriormente... Pero acuérdense que eran poquitos. Era solo Abraham, su familia, sus siervos, ¿se acuerdan? Cuando fueron a la guerra contra Kedorlaomer para recuperar a su sobrino Lot. Eran unos cuantos. Y luego... Los rumores. Los rumores. Y luego el Señor cómo le hizo prosperar a Abraham, ¿se acuerdan? Prosperó en todo, en tierras, en poder adquisitivo, en ganado, en comercio, pero la fama que tenían era más que nada como de personas que eran pudientes, que tenían riquezas. Pero el Señor por primera vez se mostró visiblemente delante de todas las naciones cuando se enfrentó a Egipto, cuando profirió juicio sobre todo Egipto. Entonces verdaderamente dijeron, ¿este Dios? ¿Quién es este Dios? ¿De quién es este Dios? ¿Será el Dios del cual hablaban los hebreos? ¿Será el Dios del cual siquiera los hebreos sabían si podía existir? Ellos se mantenían, algunos, no todos. Recordemos, luego vamos a ir progresivamente recordando cómo muchos hebreos se volvieron a Egipto, cómo muchos hebreos murieron en el desierto, cómo muchos hebreos también injuriaron y menospreciaron lo que sus ojos estaban viendo. ¿A causa de qué? De que muchos hebreos tomaron la decisión de mejor ser misritas, vivir la vida, en vez de aferrarse a aquellas palabras que les decía sus padres, sus abuelos. Un Amram, por ejemplo, que se le cuenta como un pregonero de justicia. Una persona que nunca perdió la confianza y la fidelidad de Dios, aunque nunca lo vio, nunca lo pudo ver. Recordemos esto. Pero el Señor vio la fidelidad del Eterno
por medio de la vida de Amram. Y Amram educó a sus 3 hijos con gran amor, con gran paciencia, junto con su esposa Jocabed, ¿se acuerdan? ¿En qué los instruyó si no había ley, si no había Torá? ¿En qué los instruyó? En esta ley oral que habían recibido desde el principio, que había invadido y llenado por todos los lugares aledaños. Esta misma ley que tenía conocimiento, ¿quién? Yetro. Yetro, cuando Moshe se fue a la casa de Yetro o Yitro, recuerden quién era quien le empezó a exhortar, quién era quien le empezó a animar acerca del conocimiento del Señor. Su suegro. ¿Se acuerdan de Job? Job, que tenía temor, conocimiento del Señor, sabía que por ahí andaba el Señor. ¿Qué hacía? Agarraba y ofrecía un sacrificio para él, por su familia, y otro sacrificio por sus hijos, por si acaso. Y cuando le sobrevino todo lo que le sobrevino a Lot, que perdió su familia, perdió sus bienes, perdió a sus siervos, su mujer le dijo: oye, Job, maldice a tu Dios y muérete. Job, en medio del dolor, en medio de la prueba, de la dificultad, de la desesperación, porque un hombre justo, un hombre íntegro, él mismo no podía entender lo que estaba pasando, pero hasta que pasó por esta situación tan dolorosa, tan desesperante, imagínate que de repente ya tuviera sarna en su cabeza y que ya ni siquiera pudiese rascarse porque se hacía heridas y llagas, que se tenía que cubrir con ceniza para poderse calmar. Y aún así él dijo: Señor, de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde vio a Dios Job allí? Si perdió todo. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió hasta su mujer, su compañera de vida. Le dijo: ya basta, Job, ríndete, no se puede. Maldice a ese Dios al cual vives y sirves íntegramente y muérete ya, hombre. Termina tú mismo con tu dolor. Y Job dice: yo solo sé que mi Redentor vive. En esa circunstancia que se encontraba Job, deplorable, jamás hay un hombre que haya sufrido más que Job. Y luego, obviamente, nuestro Señor Yehoshua, pero un hombre sobre la tierra que haya sufrido tanto como sufrió Job. Muchos pensamos en José, cuando fue esclavizado, cuando fue sometido, cuando fue tomado en prisión. Pablo también, cuando fue lapidado, cuando fue latigado, cuando fue encarcelado, cuando fue vituperado. Pero no se compara con el sufrimiento, porque la Torá dice que el sufrimiento de Pablo era constante, pero había momentos de tranquilidad. Pablo lo dijo: sé vivir con riqueza y sé vivir con escasez, sé vivir en alegría, pero también en tristeza. O sea, había momentos de altibajos en la vida de Pablo, pero en la vida de Job empezaba todo bien sobre hojuelas y de repente fue una gran temporada larga de caos, de sufrimiento, de desgracia tras desgracia. Y entonces allí, en ese momento, el Señor se manifestó a la vida de Job y Job pudo haber dicho: yo la verdad, Señor, tenía mi fe puesta en ti. Yo creí en ti, Señor, pero después de lo que me ha pasado, como diría Javi, adiós. Pero no, él se mantuvo fiel. Y Job le responde a su mujer: si recibimos lo bueno de Dios, ¿acaso no vamos a recibir tampoco lo malo de Dios? Hay que alegrarnos cuando tenemos y cuando no tenemos. Y luego dijo: Adonai dio, Adonai quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yitro era alguien similar a Job. Una persona que no conocía a Dios, una persona que no sabía verdaderamente, certeramente, una persona de un pueblo ajeno. Claro, venía de la ramificación, ¿no? Del linaje de Abraham. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Él había escuchado de oídas. Y vamos para allá entonces, después de esta breve introducción sobre quién fue Yitro, sobre cómo es que el Señor utiliza el dolor, cómo es que el Señor utiliza la aflicción, la desesperación, el desánimo en las personas para poder cumplir su voluntad y hacer ver que Él es el Señor.
y que torre fuerte es el nombre del Señor, y a Él correrá el justo y será levantado. En esta semana, últimas semanas, hemos vivido cosas horribles, hemos vivido desgracias, hemos vivido tragedias, hemos vivido malas noticias, vemos ya nada más por decir en la televisión que cada vez va todo a peor, que el dólar está bajando, que está subiendo, que los precios del IVA están subiendo y que los insumos y que esto y que el otro y que no hay esto y que hace falta el otro y que si viene ya la tercera guerra mundial o que si ya la estamos viviendo, que si vienen nuevas enfermedades y bueno, eso por hacerlo menor. Pero lo digo menor porque lo que verdaderamente está afectando hoy día no son las noticias, ni la guerra, ni el rumor de guerra, sino lo que verdaderamente está afectando es que nosotros como pueblo del Señor estamos prestando oído a todo el plan diabólico. Es más fácil creer lo que ves que creer lo que no ves. El Señor te dice, tranquilos, hermanos, hijos míos, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y de repente ves que viene otra, tras otra, tras otra, tras otra, y dice, Señor, ¿dónde estás que no te veo? Es más fácil decir, es que, vaya, estamos perdiendo la batalla. Hay muchas personas del pueblo del Señor que se están aliando, porque dice, si el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo, prefiero yo que los veo ellos que están bien. Y nosotros que somos el pueblo del Señor estamos marginados. ¿Qué pasa si se supone que hemos recibido las bendiciones del Señor? Si se supone que hemos recibido las promesas del Señor. Y a causa de la falta de educación, de la falta de sabiduría, de la falta de discernimiento, toman la decisión de apartarse. Toman la decisión de dejar de hacer lo que tienen que hacer. Toman la decisión de dejar las cosas, lo fácil por lo difícil. O al revés, perdón, lo difícil por lo difícil. Porque eso es lo que queremos, eso es lo que el mundo te da. El mundo te dice, solamente niégalo y aquí vas a tener todo. Humíllate adelante de mí. No te pido sacrificios ya de nadie, de nada. Ya no tienes que matar ovejas, gallos, gatos negros. Solamente niega a tu Dios y todo lo que tú quieras será tuyo. Así, tan sencillo como tocar ese botón para que el ascensor baje y tú puedas entrar a él y vuelvas a tocar otro botón y te lleve a donde tú quieres ir. Así es. Esas son las oportunidades que el enemigo te da cada día. ¿Sabes qué te está diciendo? Aléjate de mí. Perdón, aléjate de él, de Dios. Aléjate de Dios. Tú lo que necesitas es lo que tú quieras vivir. Tú lo que necesitas es dinero. Tú lo que necesitas, aléjate de Dios. Hay que pagar un precio por tu felicidad. Tienes que pagar un precio. Aléjate de Él. Deja de hacer lo que estás haciendo porque mira cómo te encuentras. Esa es la invitación del diablo. Y digo yo del diablo porque es real. Si lo que te aleja del Señor, no te causa alegría, hombre, ¿a quién no le gustaría que el Shabbat se pudiera celebrar cada uno en casa, teniendo un lugar donde asistir? ¿No? O sea, no, me refiero a que digan, ¿para qué voy a la iglesia si Shabbat lo puedo hacer donde yo quiera? ¿Para qué voy? Mejor me quedo. Tengo una semana donde me levanto todos los días súper temprano y un día que me puedo levantar tarde y tengo que apurarme para poder hacer comida, para poder vestirme, para poder arrear a mi ganado y traer a la iglesia. ¿A quién no le gustaría las cosas fáciles? Pero si estamos aquí, esto cuenta como sacrificio delante del Señor. Esto cuenta como esa devoción delante del Eterno. Si verdaderamente hemos dicho que creemos en el Señor, vamos a tener la voluntad de renunciar a cosas, que decir no. Vamos a oportunidades, vamos a decir no, tranquilamente. Con confianza vamos a poder decir no, porque yo deseo esperar en el Señor, porque yo quiero verdaderamente crecer espiritualmente. La Escritura dice, no te dejaré ni te desampararé. Al día de hoy, a muchos de los que estamos aquí, quizá todos, tenemos un lugar donde dormir. Tenemos una almohadita para poner y recostarnos.
Tenemos aunque sea huevos y frijoles y arroz para comer en casa. ¿Qué más queremos? Tenemos para vestirnos un par de zapatos, camisa, un chándal, lo que fuese. Tenemos. ¿Por qué queremos más? No estoy diciendo que seamos mediocres y tengamos una mentalidad mediocre, pero si tú por querer más vas a querer alejarte, o sea, tienes que tener una consecuencia, y esa consecuencia es alejarte del Señor. Oye, yo prefiero tener nada, pero estar cerca del Señor y tenerlo todo. Tener alegría, tener gozo, tener paz, tener tranquilidad, tener aquel de decir, Señor, gracias por este día, tú proveerás para este día. La confianza en Él. Entonces, en este periodo de semanas contiguas, han sido difíciles, muy difíciles. O sea, yo he estado pensando, digo, ¿sabes qué? Voy a detenerme. Voy a decirle a Víctor, brother, este changarro es tuyo, aquí está, y yo tengo que dedicarme a muchas cosas. Tengo 3 hijos, estoy ahorita en una etapa difícil con mis hijos porque están creciendo casi a la par, tienen sus necesidades, hay que corregirlos porque dice la Torá, ¿no? Quien quiera verdaderamente ser líder o pastor o lo que fuese, ministro, tiene que ser marido de una sola mujer, los requerimientos, ¿no? Sus hijos tienen que estar íntegros al servicio y educados conforme a la voluntad del Señor. Ahorita hay etapas de nuestros hijos que son pequeñitos, que están descubriendo, que están viendo, que están escuchando, que están repitiendo lo que dicen sus amigos sin saber si es bueno o malo. Entonces, este es un trabajo, este es un ministerio que el Señor nos ha entregado para que nosotros seamos fieles en ello. Y entonces dividirte entre esto, entre el otro, entre el otro, entre el otro, entre el otro, digo, Señor, hoy a la mañana está diciendo, Señor, ayúdame. Dame por favor sabiduría, dame por favor la oportunidad de poder ver lo que no estoy viendo, pero haz algo, o sea, yo no pedí esto. Y se lo volví a decir, le dije, perdóname si soy muy cabezón, pero yo no pedí esto. Pero lo que sí pido es que me consueles como la primera vez que lo hiciste. Lo que sí pido es que me fortalezcas como esa primera vez. Que lo que pido es que me des ánimo. Porque lo que mis ojos ven me desanima. Ánimo, Señor, te pido. Fuerza, por favor, para levantar las manos. Porque estoy sin fuerzas. Porque estoy desanimado. Pero al menos, gracias a Dios, David, lo bonito es que tú y Nerea, o sea, comparten la misma fe. Claro. Están los dos ahí caminando. Sí, amén. En un hogar, a mí me llamó el Señor con mis hijos y con todo, y luego mi marido, o sea, es... Sí. Danos fuerza, Padre. No, cualquiera tira la toalla, cada uno por su vida. Efectivamente. Pero no es el único, el Señor que nos levanta cada día. Él es el único. Y dice la Escritura, ¿no? Vengan a mí los que estén cansados y trabajados. Y venimos a Él. Y Señor, decir, Padre, aquí estamos, en verdad, con las pocas fuerzas. Por eso inicié así diciendo, con las pocas fuerzas, con el poco ánimo. Pero aquí estamos. Haz algo, Señor, con tu pueblo el día de hoy. Liberta a tu pueblo, Señor. Fortalécenos. No permitas que hagamos caso a lo que se nos viene por la cabeza. Y se nos vienen ejemplos y se nos vienen cositas y pensamos en que por qué otros que pueden no lo hacen y por qué otros que tienen más tiempo no hacen y por qué otros... Y la verdad digo, ¿qué pasa? Me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado. Soy de carne y hueso, soy débil, de entre todos soy el más débil. Siempre va a haber. Al fin. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Señor, aquí estoy, cansado, con la coraza quizá destruida o desgastado, con grietas, sin dormir, sin tener tiempo para nosotros. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Y esto es lo mismo que pasó con Yitro. En medio de un pueblo idólatra, pagano, horrible, este hombre se mantuvo firme junto con sus hijas. Él educó a sus hijas con lo poco que había escuchado del Señor.
Y yo más estaba buscando, digo, ¿por qué es que hay una parashá que solamente está dedicada al nombre de este hombre si solo aparece una sola vez? Y vamos a leerlo. Dice, ahora Yitro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moshe, oyó, estando en Madián, ¿se acuerdan que había pasado, no? El Señor llamó a Moshe y se fue con Moshe, con Sípora y con sus hijos. Y luego a medio camino, Moshe le dijo, ¿sabes qué, mujer? Mejor regrésate, porque tengo hora de entrada, pero no tengo hora de salida. Mejor, mujer, vete con los niños, a salvo mantente con tu padre, porque no sé lo que nos vaya a esperar allá. Y es todo el tiempo que estuvo Moshe hablando de parte del Señor, haciendo los prodigios y milagros de parte del Eterno, estuvo separado de su familia. Estuvo sin su esposa, estuvo sin sus hijos, estuvo sin sus cuñadas, estuvo sin su suegro. Todo ese tiempo estuvo sin su núcleo familiar. Pero estaba con su hermano, estaba con su hermana, estaba con su mami, estaba pero bajo una circunstancia completamente diferente. Entonces, cuando el Señor hace que el pueblo de Israel cruce todo el Mar Rojo y ya de repente los empezó a introducir en las partes del desierto, Moshe, dice la Escritura, que Yitro escuchó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo. De cómo Hashem había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Después, dice el verso 2, que Moshe había despedido a su esposa Sípora y a sus 2 hijos, hablando antes de que partiera hacia Egipto. Agarró Yitro, dice que tomó a sus hijas Sípora y a sus 2 hijos y los llevó de vuelta ¿dónde tiene que estar? Con su padre y con su marido. ¿Dónde tiene que estar? No es que existan grandes hombres y grandes mujeres de Dios, pero detrás de cada siervo del Señor está su sierva. Detrás de cada sierva está el siervo, a lo que me refiero. Está su complemento. Y Yitro se dio cuenta, dijo, el Señor los ha sacado. Le está dando el banderazo de salida. Es momento de que no decaiga el ánimo de Moshe. Es momento de que su esposa esté con él. Es momento de que sus hijos estén con él. Es momento de que yo corresponda. No es que, ya me tienen harto estos 2 niños. ¿Por qué? O sea, tengo mis otras hijas que no se han ido y aquí me tengo que quedar también con la que está casada pero está dejada. No. Era un hombre muy sabio. Por eso se reconoce como un sacerdote, porque era un hombre sabio, un hombre que tenía buen juicio delante de toda la multitud. Y dijo, es necesario que Sípora esté al lado de su marido y su marido esté al lado de Sípora. Es necesario que ellos, ambos los 2, críen a sus hijos. Y más en esta etapa tan preciosa como es que están siendo guiados por el único y verdadero Dios. La promesa, con sus propios ojos, todo el tiempo, todo lo que Dios va a ir mostrando. Exactamente. Y sobre todo, tengo la oportunidad de conocer y escuchar en persona los testimonios del Todopoderoso. Agarró Yitro, y yo estoy seguro que agarró a sus siervos, o solamente a su hija, empezó a llenarse de provisiones y de víveres para ayudar y para llevar, porque esto es lo que hizo, provee. La persona que ha recibido del Señor siempre va a buscar dar. La persona que no ha recibido nada del Señor siempre va a buscar recibir. Y a ver, ¿y ahora qué me van a dar? ¿Ahora qué voy a escuchar? ¿Ahora qué voy a recibir? ¿Qué voy a recibir? Las personas que hayan recibido del Señor siempre van a estar dispuestas a dar, a ayudar, a apoyar sabiamente. Las personas que no han recibido nada de parte del Señor siempre van a estar pensando, ¿y ahora qué me toca? ¿Dónde está lo mío? ¿Y ahora? ¿Y este Shabbat? ¿Y este día? ¿Y este día? ¿Y este día? Muy importante, ¿sí? Lo estás explicando muy claro, ¿no? Las personas que han recibido de parte del Señor. Porque muchas veces en el mundo recibimos muchas cosas, también de parte del Señor. Claro. Pero nos agarramos y no queremos compartir. Hombre, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. A ver, el día de hoy tengo un trabajo. No lo tengo porque me lo merezca o porque sea un niño bonito. Lo tengo porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Y el Señor ha mandado para que yo pueda tener este trabajo. Y si el Señor me da y yo puedo sufragar las necesidades de mi casa, así hacemos en casa siempre.
Agarramos de lo que yo estoy recibiendo y sacamos las cuentas mi esposa y yo. Aquí lo tengo en el teléfono, se los puedo mostrar. Esto es este mes. Pagamos el alquiler, pagamos la luz, pagamos el gas, apartamos una parte para lo que pudiese ser del agua, ¿no? Pagamos lo que vamos comprando de despensa, lo vamos anotando, guardamos nuestro diezmo, porque es necesario hacerlo. Y luego, si nos queda algo y hay alguna cosa que necesitemos, lo compramos. Si no nos queda, ahora, me refiero ahora que tenemos una gran familia. Entonces, pero si no necesitamos, entonces podemos ahorrarlo. 10 euros, a veces ahorramos 20 euritos en el mes. Ni modo, no podemos más. A veces 15 euritos porque se necesitó algo, a veces 20 euritos. Y a veces digo, tengo que ponerle gasolina al coche, amor. Pues esos 20 euritos para acá, en vez de meterlos para la hucha. Pero siempre tenemos establecido para poder dar, para poder apoyar, para poder saber y conocer las necesidades de las personas y dar. Porque a eso nos mandó el Señor. David, ¿tienes sufragados todos tus gastos del mes? Sí, Señor. ¿Y cuánto te sobra? Me sobran 20 euritos. Bueno, pues ya sabrás lo que hacer con esos 20 euritos. Gracias, Señor. Lo entiendo. ¿Y qué crees? Tengo sufragado lo del mes y luego el Señor me da trabajo, me da salud, me da fuerza para poder cobrar otro mes y asimismo seguir sufragando en este tiempo que estamos volando bajo, como se suele decir, ¿no? Que andamos volando bajo. Y no tenemos para lujos, no tenemos para esto, no tenemos para el otro, pero si el Señor lo permite ya habrá. Igual y no para lujos, pero para algo, lo que fuese, algo extra. ¿Ya? Pero es muy importante, lo que le pertenece al Señor es del Señor. El Señor es dueño de todo, mi vida, mi familia, mi trabajo, mi salario, pero lo único que yo debo hacer en compromiso es apartar la 10ª parte. Porque si verdaderamente nos podemos estudiar el diezmo, no solamente de la 10ª parte, es el diezmo de todo. Dice que ellos diezmaban su pimienta, diezmaban su menta, su clavo, su esto, su el otro, diezmaban cada parte de lo que el Señor, de lo que entraba, ¿no? Ahora, el diezmo de tu tiempo. Señor, a veces que digo, Señor, este mes no tengo para el diezmo, pero te voy a diezmar mi tiempo, porque mi tiempo es tuyo también, y tú me lo has dado. Entonces, vamos a seguir con esto. El Señor, por medio de Yitro, no solamente llevó el consuelo para Moshe, era la familia de Moshe. No solamente llevó el consuelo para Sípora, su mujer y sus hijos, sino también llevó provisiones para ayudar y para dar a los que tenían necesidad, sabiendo que venían de la esclavitud. No sabía Yitro cómo se encontraba el pueblo, no sabían bajo qué circunstancias, no sé si llevó pieles, no sé si llevó camisetas, pantalones, no sé si... Igual te llevaba, porque era un hombre muy sabio, ¿no? Por eso te digo, entonces digo, seguramente el pueblo tendrá necesidad de vestir, sandalias, de calzar. No lo sabemos, la Escritura no lo detalla, pero conociendo la intención y el corazón de Yitro, podemos pensar cientos de cosas, que igual y cuando estemos delante de él le preguntemos, oye Yitro, ¿qué fue lo que llevaste cuando te fuiste a ver y a reencontrar con tu yerno, con Moshe, con tu hijo? ¿Qué fue? ¿Me podrías decir? Igual le dice, no, pues la verdad le llevé solo a su familia. Y nosotros acá diciendo, no, que él llevó. Pero igual nos dice, no hombre, llevé burros y burros y burros de carga. Casi me quedo sin nada en la casa para poder ayudar y aportar lo que yo pudiese aportar. No lo sabemos. Mira lo que dice el verso 3. El nombre de un hijo de los de Moshe era Gershom, porque Moshe había dicho, yo he sido extranjero en tierra foránea. Eso es lo que significa Gershom. Y luego dice, el nombre del otro era Eliezer, que significa mi Elohim es mi ayuda, porque el Elohim de mi padre me ayudó por rescatarme de la espada de Faraón. ¿Cómo estaba siendo educado Moshe si él estuvo toda su vida viviendo en Egipto? ¿Quién le ayudó? ¿Quién le evangelizó? ¿Quién le predicó? ¿Quién le instruyó? Todos quisiéramos. Yo la verdad deseo tener un suegro. A ver, como Yitro, pues. Y no lo deseo porque ya lo tuve, pues. Pero a ver, voy a hacer fe de ratas. Me hubiese gustado que el suegro que el Señor me dio, el padre Nere y la madre, ambos fallecieron, hubiesen sido de fortaleza para mi vida, hubieran sido de apoyo para mi vida. Lo hubiese deseado
con todo mi corazón, pero bueno, el Señor sabe por qué pasan las cosas. Y dice Yitro, el suegro de Moshe, trajo a los hijos de Moshe y a la esposa a él al desierto donde estaba acampando en el monte de Elohim. Por medio de mensajeros de antemano, envió palabra a Moshe. Él venía con sus nietos, con su hija, y le dijo a sus mensajeros, adelántense, venga, vayan, encuéntrense con Moshe. Y le dijo, fíjate, Moshe salió a recibir, perdón, ya me perdí. Por aquí el 6. Por medio de mensajeros de antemano, él envió palabra a Moshe. Yo, tu suegro Yitro, estoy yendo a ti con tu esposa y tus 2 hijos. Verso 7. Moshe salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó. ¿Cuántos pudiéramos hoy besar a nuestro suegro de esta forma? Abrazarlo y besarlo. ¿No? Entonces, después de preguntar cada uno el bienestar de cada cual, ¿qué tal, suegro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Moshe? ¿Cómo estás, hijo mío? Muy bien, que no sé qué. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Entraron en la tienda. Moshe le contó en ese momento, yo me imagino la cara de ansiedad de Yitro, decir, cuéntamelo todo, házmelo saber, no omitas ni una sola parte. Y le dice, cuéntame todo lo que Hashem ha hecho. Y Moshe le contó todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los Misraimim, o sea, a los misritas, a los egipcios, por amor a Israel. Todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban y cómo Hashem los había rescatado de cada uno. Tuvimos sed, suegro, y el Señor proveyó agua. Suegro, tuvimos hambre y el Señor proveyó comida. Suegro, quisieron atacarnos y el Señor proveyó como un escudo para nosotros. Y dice que Yitro se regocijó, el verso 9, se regocijó por todo el bien. Imagínate el hombre diciendo, he puesto mi esperanza en el único y verdadero Dios. Yo no sabía si verdaderamente era real. Mi fe, mi forma de vida, mis morales, todos mis principios los había basado en lo que yo había escuchado de ese Dios. Pero ahora sé que existe de verdad. Y dice que este hombre se maravilló y dijo, bendito sea Hashem, quien te ha rescatado de los egipcios y del faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los egipcios. Y mira lo que dice el 11, la misma confesión que Job. Ahora yo sé que Hashem es más grande que todos los dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada. ¿Qué venía con Yitro? Su mujer, su hija y sus hijos y sus nietos solo. No, Moshe, dice, el suegro de Moshe trajo una ofrenda quemada, una ofrenda olá, acuérdense de esa ofrenda que es olá, que significa quemada, una ofrenda que es para el Señor, donde no tiene parte, fíjate, y sacrificios a Elohim. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. Vino para poder dar, vino para poder ser de bendición, vino para poder aportar lo que fuese. Me acuerdo de las palabras de Pablo, me encantaría ir a ustedes, a los romanos, para ver si les puedo yo transmitir alguna palabra de sabiduría, algún don, algo que yo pueda hacer por ustedes, me encantaría poder hacerlo. Porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Hay que entender esto. Nosotros estamos ahorita en este plano, en el plano del servicio, del darlo todo. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido todo. Porque lo que tenemos es del Señor y de Él. Es más fácil y es mejor que tú se lo des voluntariamente a que el Señor venga y te lo quite. ¿Se acuerdan de este hombre que atesoró riquezas? Que agarró y atesoró durante todos sus años tanto trabajo, todo lo que ingresaba, todo, como tenía cubierto sus gastos, todo lo ingresaba y todo lo guardaba. Y cuando dijo, es hora de jubilarme, y le dijo a todos sus amiguitos, ¿no? Que nadie tenía amistad con él porque no le hablaba a nadie, él solo vivía para sí. Pero agarró y se regocijó y dijo, ustedes se van a jubilar a los 65 y yo a los 50. Y agarra y el Señor envía un malaj
que era para tomar su vida, y le dice, ¿qué has hecho, tonto? ¿Qué has hecho, insensato? Necio, ¿no sabes que el día de hoy vengo por ti? No. ¿Y ahora quién se quedará con todo esto que has atesorado para ti? ¿Lo has disfrutado? Pues no lo pude disfrutar porque siempre viví apretando y siempre vivía machucando y nunca pude tener la oportunidad, bueno, nunca quise ayudar a nadie y todo lo guardaba para mí, para mí, para mí. Yo sabía que mis hermanos o mis vecinos tenían necesidad y nunca fui para decirles, mira, toma, ¿qué voy a hacer ahora con todo esto? Bueno, tú tranquilo que el Señor se encargará de repartirlo. ¡No! En Mateo, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos da? Mira, a mis hijos les instruyo. Hijos, lleven unas galletitas y lleven un poquito más. Por si alguien viene y les pide, ustedes no se lo nieguen, sino que también tengan para darles. Porque es mejor compartir, Aita. Le digo, sí, es mejor compartir. Porque si tú compartes lo que tienes, lo vas a disfrutar 2 veces. Lo vas a disfrutar. No que, ay, es que solo tengo 2 y la verdad es uno es para ahorita y el otro es para el rato. No. Ilai, ¿tienes 1? Vamos a partirlo a la mitad. Ilai, ¿tienes 2? Ane, ¿cuántos tienes? 1. ¿Tienes la mitad de 1? Pues comparte la mitad de la mitad con tu hermano. O con quien esté. Porque así vas a aprender a poder dar, porque dar es mejor que recibir, hija. Este es un principio de reino. De reino. Cada uno da de lo que tiene en su corazón. Y si tú das, es porque en tu corazón hay para dar. Pero si tú retienes, es porque en tu corazón está estancado. Y todo el agua que se estanca, se apesta. Y todo lo que se apesta, se pudre. Y luego tienen que venir a sanearlo y ahí es donde hay gran pérdida. Entonces, entendiendo esto, Yitro dijo, todo lo que pude haber acumulado, todo lo que pude haber tenido, lo llevo a disposición de mi yerno para que lo reparta con quien quiera. Y dice que el suegro de Moshe trajo una ofrenda quemada y sacrificios a Elohim. Y Aarón vino con todos los ancianos con él para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. Al día siguiente, Moshe se sentó, muy importante, ahí viene otra parte, otro tipo de lección. Al día siguiente, Moshe se sentó para resolver disputas para el pueblo. Esto ocurrió la tarde-noche. Moshe ya había terminado su ciclo, ya estaba aparentemente libre. Entonces aportaron y fue y convivieron y disfrutaron. Incluso quizá ese día se ausentó un poco más temprano porque los mensajeros de su suegro llegaron y decían, ahí viene tu suegro. Y Moshe dijo, lo siento, pero tengo que cerrar la carpa de las reuniones, de las peticiones y de los problemas. Voy a atender a mi suegro. Al día siguiente, Moshe estaba sentado para resolver disputas del pueblo. Mientras el pueblo estaba alrededor de Moshe desde la mañana hasta la noche. Ojo, Moshe estaba en ese momento soltero, porque todavía no había llegado su suegro con su esposa y sus hijos. Entonces tenía la disponibilidad de vivir para el pueblo. Tenía la disponibilidad del tiempo para poder atender al pueblo, para poder frecuentar al pueblo, para poder hacer lo que se le había demandado que hiciera. Pero cuando el suegro se le apareció con su esposa y sus 2 nietos, y sus 2 hijos, 2 nietos de Yitro, entonces la cuestión ya no podía seguir siendo la misma. Pero Moshe en automático, como estaba ya rutinado, cuando estaba ya con este propósito de ayudar, de hacer el bien, de desvivirse por los demás, va y cuando el suegro de Moshe vio todo lo que estaba pasando, el suegro se sentó y observó de lejos. Vio lo que estaba haciendo Moshe por el pueblo. Se acercó a Moshe entonces y le dijo, ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas ahí solo con todo el pueblo parado alrededor de ti desde la mañana hasta la noche? Esta era una pregunta obvia, ¿no es así? O sea, cualquiera podía resolver esta pregunta o respondérsela. Pero esta pregunta iba con una doble intención. ¿Qué estás haciendo?
Oye, pues estoy haciendo la voluntad de Dios. No. Eso lo sé. ¿Qué estás haciendo? Y entonces Moshe le respondió a su suegro, es porque el pueblo viene a mí para buscar el consejo de Dios. Y soy el intermediario entre Elohim y el pueblo. ¿Estás seguro, Moshe? Escucha, la respuesta de Yitro. De Moshe, cuando sea que ellos tienen una disputa, vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra y yo explico a ellos leyes y enseñanzas de Elohim. Ojo, ¿qué leyes y qué enseñanzas de Elohim? ¿Acaso el Señor ya les había dado la Torá escrita? Todavía no. ¿Qué leyes? ¿Qué enseñanzas de Dios? ¿De qué hablaba? De los mismos rudimentos que Yitro le había enseñado a Moshe. Y de los mismos rudimentos que Yitro fue instruido por tal. Y por lo que había escuchado y de lo poco que había convivido Moshe con Aarón y con su familia, de estas leyes, de lo poquito que él pudo haber absorbido, más que él tenía acceso directo al Padre. Y decía, tienen un problema, yo les digo que esperen, intercedo al Señor y el Señor me baja la respuesta. La solución. Fíjense, muy importante, Y el suegro de Moshe le dijo, escucha esto, lo que estás haciendo no es bueno. ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser bueno hacer la voluntad de Dios? Claro que tengo que hacer la voluntad de Dios. Si no hago lo que hago la voluntad de Dios, ¿cómo me dices? A ver, suegrito, por favor, ¿no ves que estoy a cargo de algo? ¿No ves que tengo gente de mi responsabilidad? ¿No ves? Yo lo veo, Moisés. Pero lo que yo te estoy diciendo es que tu manera de proceder y de solucionar no es la correcta. No es que no sea bueno lo que haces, Moshe. Claro que, con la kavod, todo el honor, toda la gloria, todo el respeto sea para el Señor. Pero tu forma de ejecutarlo no es correcta. Me imagino la cara de Moshe, porque sabía que su suegro siempre se mostró con gran respeto. Las personas lo respetaban por su sabiduría. Las personas lo respetaban porque era una persona fiel a su credo. Era fiel al Señor. Y de repente, el libertador de Israel, Moisés, siendo, hey, Moisés, cálmate. Moisés, tranquilo. El libertador se lo pudo haber tomado. A ver, abuelito, suegro, papá, papito, ¿qué me puedes decir? Si a mí me habla Dios a cada rato. Hablo con Dios en todo momento. Me dijo que haga todo lo que te conté. ¿Ya? A veces uno mismo no se da cuenta, ¿no? Y hasta que lo percibe otra persona, y creo yo, una hipótesis mía, creo que también que no es que se rehusaba, sino que como Pietro vio eso y vio que estaba lo conocía a Moisés, que tenía un encuentro personal con el Señor y que él quería ejecutarla como el Señor le había indicado, pero vio que él no podía, no estaba él dispuesto, a llevar todo él solo, porque él se sentía sobrecargado de ejecutarlo él solo. Exacto. Entonces yo digo, mira, esto claro, yo pienso que también el Señor le habrá hablado a Yetro para que pudiese verlo y poder hablarlo a Moisés. Eso es interesante. Entonces le dijo, mira, entonces esto. Lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, pero el procedimiento no es bueno, Moisés. Y fíjate, Moisés pudo haberlo tomado de esta manera. ¿Qué me vas a decir tú a mí? En verdad, no. Yo creo que, suegrito, que tienes que conocer a este Dios para que te des cuenta de que lo que estoy haciendo está bien. Pero no, pero se pudo haber tomado. Cualquiera lo pudo haber tomado. Que la persona que venga a pedirte razón, decir, ¿qué estás haciendo ahí? No, pues fíjate que me siento aquí, del otro lado, a contar chistes y a contar historias, y soy un cuentacuentos. Y, ¿sí me explico? Pues, ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero quizá una persona
que tiene entendimiento de las cosas del Señor, me dice, se acerca a mí y me dice, David, yo entiendo, pero no lo estás haciendo bien. Esa es la cuestión. Y a veces nos pasa también a nosotros mismos, a veces queremos nosotros resolverlo, o queremos A nuestra forma. A nuestra forma, y después dices, pues esto ya no está en nuestras manos, o sea, pues, y hasta que después... Sí. Te das cuenta que Ahora sí. Tenía que aprender a ser administrado en el tiempo del Señor, ¿no? Ir teniendo los tiempos para cada situación, Claro. porque no todas las situaciones que se presentaban eran iguales. Y tomaban el mismo tiempo. Claro. Entonces, Moisés, lo que estás haciendo está bien, pero tu manera de ejecutarlo y tu manera de proceder no es buena. Ahora, todos conocemos a Moisés por algo, por la humildad que él tenía. Era lo que le precedía. Era una persona humilde, era una persona que estuvo, vaya, o estará, después de esto estará 40 días y 40 noches delante del Eterno, enseñándole paciencia, humildad, todos los atributos del Ruach, del Espíritu, de la intención del Señor, lo recibirá. Pero el Señor ya había trabajado antes con él. Era un proceso. Y entonces aquí estaba casi Moshe siendo puesto a prueba. Para que alguien venga a decirle, tu trabajo lo estás haciendo mal. Oye, cuidado, ¿no? Porque si yo llevo mucho tiempo ya haciendo lo mismo y de repente viene algo y me dice, eso no es así. Uy, puede que me ensoberbezca, puede que me diga, no me toques la moral, ¿eh? A ver, tú no sabes, yo cuando era más jovencito, cuando el Señor me llamó, predicaba el evangelio, le hablaba a personas, chiquitos, medianos y grandes. Personas que me decían, hijo, antes de que sigas, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 19 años. ¿Sabes cuántos años tengo yo? Digo, la verdad, no sé. Le digo, pero tampoco es que sea relevante la edad, porque lo que el Señor tiene para ti es esto. Muchacho, tengo el doble de edad que tú tienes, no solamente en vida, sino en los caminos del Señor. Entonces ya me empezaron a decir que ellos eran aquellos, ¿no? Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué si me dices que llevas 40 años, no haces lo que pudieses haber hecho en estos 40 años? Y ahí yo me metí en un conflicto porque era joven, era inexperto, no tenía sabiduría para poder hablar y le confrontaba a las personas. Y yo decía, vaya, me encantaría yo, con esta edad, tener el conocimiento que tú pudiste haber obtenido en esos 40 y tantos años de los cuales me estás doblando. Hay un detalle también que Moisés ya había vivido con Yetro antes de casarse con su hija, y en parte él estuvo escuchando de Dios a través de Yetro. Claro. Él escuchaba los consejos, él aprendió todo lo que aprendió a través de Yetro también. Entonces, claro. no era algo desconocido y no era algo que él fuera a desechar. Porque ya exactamente. Pero aquí hay algo que pasa con el dicho de los nuevos ricos. Hay personas que no tienen nada y de repente tienen un poco de dinero y se marean. Como dice, te subes a un ladrillo y te mareas. Y ya no eres la misma persona, ya no miras igual, ya no te juntas igual, ya no haces las mismas cosas porque tú ya estás en otro nivel. Hay personas así que el Señor les da un poquito y ya se crecen. Y ya un poquito de conocimiento, un poquito de sabiduría y ellos ya son apóstoles y ya son super hermanos, super pastores, super estos. A eso me refiero. Para poner en contexto. También Moisés no era algo que hubiese pedido, levantaba la mano y decía esto. Claro, madre. Pero lo que tratamos de entender aquí es entrar en la tesitura de las posibles reacciones. ¿Qué reacción al día de hoy nosotros tendríamos? ¿Qué reacción tuvo Moisés? ¿De qué forma nosotros al día de hoy, después de recibir este dicho de Yitro, cómo yo reaccionaría? ¿Cómo yo pensaría? ¿Qué yo le diría? Pero ¿cómo lo hizo Moshe? A eso es a lo que vamos poniendo. Obviamente, madre, al seguir leyendo te das cuenta que no fue la respuesta de Moisés. Pero es importante que podamos conocer todas las posibles variantes para saber con cuál de ellas me identifico. ¿Acaso yo soy igual que Moisés? O igual y yo pude haberle dicho, suegrito, por favor, aquí quien corta el bacalao soy yo.
Yo soy el que está aquí adelante de todos. Por favor, gracias por su intención. Ore por mí. Que Dios le bendiga. Gracias. Ya se puede regresar a Madián. ¿Sí me explico? Eso me gustaría, que pongamos a trabajar la ardilla y que podamos verdaderamente razonar. ¿Cómo estoy yo? Poniéndome en un espejo. Si viene alguien a decirme, David, eso que estás haciendo está mal, ¿cómo David lo tomaría? Podría ser que pudiese ser como Moisés. O igual le digo, ¿qué me vas a decir? Como yo les conté lo que me dijeron. ¿Cuántos años tienes, jovencito? Entonces, vamos a lo importante, porque yo veo que ya lo dominan, que ya lo tienen rumiadísimo. Vamos a decir, lo que dijo Moshe, el suegro, lo que estás haciendo no es bueno. De cierto, te agotarás del todo, Moisés, y no solo tú mismo, pero el pueblo aquí contigo también se va a cansar. Esto es mucho para ti, y no puedes hacer esto solo por ti mismo. Así que ahora escucha lo que yo tengo que decirte. Y mira, aquí viene el respaldo del Señor. Yo te daré algún consejo y Elohim estará contigo. Yo te diré algo y el Señor estará contigo para que tú lo puedas ejecutar como el Señor te diga que lo debes de hacer. Tú debes representar al pueblo delante de Elohim y tú debes traer sus cosas a Elohim. Eso es lo que el Señor te ha dicho. Sí, suegro, es lo que te dije. Claro, yo entiendo que eres el mediador, pero no eres el solucionador. Muy importante que aprendas a distinguir esto, Moisés. Y mira lo que dice. Pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que sean temerosos de Elohim. Moisés, vas a hacer una pausa en lo que estás haciendo y vas a dedicar tiempo a reconocer, porque eso es muy importante de un líder, que pueda reconocer a las personas que están caminando conforme a la voluntad del Señor, que puedan reconocer a las personas que son fieles al Señor y que se les reconozca tanto en privado como públicamente. Y mira lo que le dice, debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes, hombres que tengan la voluntad del Señor implícita, hombres que amen al Señor, hombres que conozcan al Señor, que sean temerosos del Señor, que sean honestos, que sean incorruptibles, que no se les pueda sobornar. Hombres que verdaderamente tú digas, esta persona es íntegra, esta persona no se va a quedar con los cambios. Esta persona, si fueron 16.99, te va a decir fueron 16.99 y no fueron 17. Cositas así. Necesitas ocuparte de encontrar estos hombres que odien el orgullo para ser jueces, que no sean personas orgullosas, que sean personas que sepan que han sido tomadas del mismo sitio y que ahora serán puestas en un lugar un poquito más arriba, pero que no se les olvide que fueron tomados de allí, para que esto no estropee su juicio correcto cuando vayan a juzgar casos. Puedan ser ellos a cargos de miles, de cientos, de 50 y de 10. ¿Se acuerdan de esto? ¿A qué les suena? La parábola de los talentos. A uno les dio 100, a otros 50, a otros 20, a otros 10, a otros 5 y a otros 1. Pues aquí dice miles, cientos, 50 y 10. ¿Y de qué estribaba que la persona pudiese hacerse cargo de miles? ¿De qué? De la condición que esta persona tenía. Una persona responsable, una persona que sea honesta, una persona que tenga buen juicio, una persona que no sea corrupta, una persona, sobre todo, ¿cómo empezó? Que sea temeroso de Dios. Yo puedo ser honesto, íntegro, responsable, bueno, pero si no tengo temor de Dios, ¿qué dice Corintios 10? Nada soy. No sirve de nada todo eso, porque sin lo principal, que es tener conocimiento y temor del Señor, todo eso se viene abajo, todo eso se cae. Alguna vez se va a terminar corrompiendo.
Pero si el pilar de todo es el conocimiento, el respeto, la honra, el temor, el amor, la correspondencia, la humildad para con el Señor, con que vaya teniendo esto, se va a ir ejercitando y se van a ir saliendo uno tras otro. Se va a ir fortaleciendo o se va a ir descubriendo. Entonces la persona que estaba a cargo de miles era porque era una persona que tenía una buena reputación. Era una persona, un hombre que tenía una buena reputación, que tenía de Moshe hacia él, pero también de su familia hacia él. Si Moisés me caía bien, yo me llevaba bien con él, pero de repente me acercaba a su esposa y le decía, oye, ¿qué tal Juan? Uy, hermano, la verdad es que candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Cómo? Pero sí, claro, hermano, pero mire, él está todo el mundo y acá afuera en su casa pues ni siquiera me apoya. Yo soy el que les lee la parashá a mis hijos. Porque no está su papá, está ahí para todo el mundo, pero no está para su casa. Ay, gracias, hermana. Entonces, Juan, descalificado. Pero luego llega Ernesto, que es buena reputación con el pueblo, y te acercas a tu familia y le dices, no, pues la verdad, así como lo ven, así es. Esto es lo que hay. Ah, bueno. Y entonces esta persona tiene las aptitudes, tiene las competencias, tiene los requerimientos para poder tener una responsabilidad mayor. No lo digo yo, lo dice la Escritura por medio de Yitro y también lo que hemos leído cuando la solicitud, los requerimientos para ser obispo, para ser pastor, para ser líder, para ser diácono, ¿se acuerdan? Bueno, pues nadie de nosotros estamos exentos de esto. Pero de repente llega Pedro y el Pedro es fiel en su casa, no tiene todavía reputación en la calle porque todavía pues no es tímido. Él agarra y él con su familia está caminando y de momento solo con su familia. Pues va Moshe y va a la casa de Pedro y le dice, Pedro, quiero hablar contigo porque me gustan tus hijos, me gusta cómo se comportan, me gusta cómo te llevas con tu esposa, me gusta que estás ahí para ellos. Me gusta y te voy a dar a cargo 10 personitas. ¿Te parece si puedes empezar con esto? Y Pedro va a decir, bueno, pues es seguir haciendo lo que estoy haciendo con mi familia y empezar a checar y velar y contar con 10 personas. Moisés tenía que hacerse esa labor de buscar con quién podía contar, de buscar hombres que estuvieran verdaderamente con la disposición de amar a Dios por sobre todas las cosas, de honrar a Dios por sobre todas las cosas, de hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Para que así, como decía suegro Yitro, no estuviera solo, no caminara solo. Esto lo está diciendo a nivel de varones, pero mujeres también. Mujeres tendrían que, las esposas de estas personas tenían que buscar también a las esposas de los otros, para poder tener un concilio, para poder decir, hermanas, ¿cómo están llevándola? Ustedes que tienen miles, nosotros tenemos cientos. ¿Qué onda? Yo siento la presión, ¿cómo están ustedes? Y poderse así, poco a poco, ir moldeándose. Hemos tenido aquí en la comunidad, pues varias invitaciones a venir las reuniones de matrimonios, a venir las reuniones de varones, a venir a las reuniones de mujeres, a venir a alguna que otra reunión esporádica. Y no es para perder tiempo, no es porque David o Víctor no tengamos nada que hacer. Es porque es necesario que pasemos tiempo no solo en Shabbat. De nada me sirve ver a Zuli que está bien guapa, vestida y bien bañadita y todo el día de Shabbat. Es un ejemplo, Es un ejemplo, obviamente. Y yo aparentemente, físicamente diga, no, pues la Zulita está bien, pero quizá está viviendo un caos y un martirio en su casa todos los demás días. Lo mismo con el mamito, con mi hermana, con todos, con la Sandrita, pues con todos. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa si yo hago estas convocaciones? Hombres, mujeres, matrimonios, una reunión general para que cuando lleguemos a Shabbat sea más llevadero, para que no vengamos cargados hasta Shabbat. De decir, hermano, ya no puedo más, ya no puedo más, Señor, aquí estoy, auxilio, Señor.
Pero previamente el martes, si esto no ocurrió entre el lunes y el martes, quizá ocurre entre el martes y el miércoles en la otra reunión. Y entonces esto que pasó con David y con Nere puede ser pedido con consejo y consuelo, y en la comunidad y entre los hermanos hablar, restaurar esto. Y si esto no pasó el lunes, martes, miércoles, jueves, quizá el día de la reunión de matrimonios, entre matrimonios, pudiéramos hablar y conciliarnos algo. ¿Sí me explico? Porque nadie está exento de que le pase. En cualquier día de la semana nos puede pasar, incluso hoy mismo en Shabbat. Pero para eso estamos aquí. Hermano, fíjate que me pasó esto. Oye, fíjate que tengo esta situación. Oye, fíjate, grupos de miles, de 100, de 50, diferentes. No es para mantener al pueblo caliente y entretenido. Pero ¿sabes algo? Yo me he dado cuenta que si yo llego a mi casa, cumplo con mis deberes, o sea, de trabajo, cumplo con mis deberes en casa, y el tiempo que yo tengo para relajarme, me pongo a ver una película, de repente lo que yo pueda percibir y recibir de esa película puede estribar mi comportamiento para después. ¿Me explico? Puedo volverme o violento, o me puedo volver un poco pasivo, o me puedo volver un poco efímero, pero si en vez de ver una película, agarro y digo, voy a leer un poco la Biblia, entonces me agarro, ya cumplí con mi trabajo, cumplí con mi casa, dejé las cositas bien, los niños están tranquilos, ¿de qué? Puedo sentarme un poquito a respirar, y entonces abro mi Biblia. ¿Qué va a ser más productivo? La Torá. Entonces, repito, no se mantiene de tener al pueblo contento y caliente con cientos de actividades. Pero si en vez de estar allá un martes de varones, hacer, no sé, sentarte, acostarte, ver una película, vienes y te reúnes con otros varones, puedes irte fortalecido, puedes irte con ganas, tienes algo de aquí para descargar, tienes ganas de contarle a alguien que tienes problemas con esto, o que te está costando esto, o que no entiendes esto, es el momento. Y créeme que va a tener mucho más beneficio que ver una película, que ver una serie, incluso que dormir una siesta. Lo mismo las mujeres, lo mismo. Si ustedes tienen esa oportunidad de reunirse, de poder hablar, repito, no tienen que hablar todo el tiempo de Dios. Es un tiempo de mujeres, donde entre mujeres agarran y dicen, mira, ¿sabes qué me pasó esto? Y fui a la peluquería, un ejemplo, ¿no? Y me pasó esto, y de repente este testimonio me ayuda para decir, oye, pues yo no voy a ir a esa peluquería que fue la Sandrita, porque no vaya a ser, no sé, cosas de mujeres, ¿no? Que nosotros, la verdad, tenemos muy pocas cosas de qué hablar. Pero la reunión general lo mismo. Es como si fuese un Shabbat, pero en media semana. Y entonces nos mantenemos, ¿cómo nos mantenemos, familia? Cerca de Dios, cerca del Señor, cerca de su consejo. Porque yo sé que yo voy a venir aquí a la iglesia, no voy a hablar tonterías. Yo sé que voy a venir aquí a la iglesia y voy a escuchar palabra de Dios. Voy a ir a la reunión de varones y voy a escuchar palabra de Dios, seguramente. No es que vayan a decir, bueno, hermanos, el día de hoy el tema... No hay tema, hermanos. ¿Cómo te encuentras, Armando? ¿Cómo te encuentras, Javi? Pues igual y eso puede valer más que un tema. El amor, la paciencia. Porque igual y la situación de Javi le lleve a entender el amor, la paciencia, la benignidad, el gozo, la mansedumbre, la humildad. Por eso es que Yitro le dijo esto a Moshe. Necesitan más personas para que hablen de lo mismo. Y lo más complicado, lo más delicado va a ir contigo, Moshe. Y tú te vas a poder dedicar también a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a instruirlos, a pasar tiempo con el Señor para seguir bajando cosas y poder... ¿Se imaginan esta enseñanza, esta indicación, este amor de parte de Yitro por el Señor y para Moisés? Le dice, pero debes escoger... dentro de todo el pueblo hombres competentes, que sean temerosos de Elohim, que sean honestos, incorruptibles, que odien el orgullo para ser jueces a cargo de miles, de cientos, de 50 y de 10. Normalmente, ellos zanjarán las disputas del pueblo, las cosas menores. Ellos deben traerte los casos más difíciles, pero asuntos ordinarios... es que fíjate, David, que la verdad, yo tengo un problema con la Ramírez, que la verdad, el otro día iba pasando por la calle, la saludé, y la verdad es que ella ni me hizo caso.
pero con la Ramírez siempre anda con su pelazo así suelto, pues igual y tú no habías visto que tenía los auriculares puestos. Entonces tú estabas Ramírez, 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 y la Ramírez pasó de ti. Estas cositas tan ordinarias que ya tienen algo en tu corazón, exactamente, se puede arreglar, cualquiera de nosotros lo podemos arreglar. Oye, Ramírez, ¿qué onda? No, pues es que fíjate, David, que siempre que voy por la calle voy con los auriculares puestos. Ah, oye, fíjate, Javi, que no es que Ramírez no te haya hecho caso, sino que siempre anda con los... Ay, no me digas, qué vergüenza. Y se media, ¿me explico? Se media, se sana, se sanea esa situación, y entonces ya no hay cositas en el corazón de Javi, y pues la Ramírez se entera y dice, pues igual y ya solo en vez de ir con 2, ahora voy a andar con 1. Cositas, que son cositas menores, dice, pero las más difíciles las traerás a mí. Oye, David, fíjate que mi esposa me pegó, me levantó la mano, nunca lo había hecho, estaba desesperada, mi mujer me levantó la mano y me pegó. ¿Cómo tengo que? Ah, bueno, pues vamos a... ¿Sí me explico? Son diferentes casos. No estoy minimizando nada, pero son diferentes cuestiones. Y Yitro le dice a Moshe, tienes tú que entender que no vas a andar diciéndole a Ramírez, oye, Ramírez, quítate el auricular, cuando eso se lo puede decir el mamito o la Zulita o el mismo Kevin. Kevin, tú puedes decirle a Ramírez, quítate, no andes con 2, anda con 1, anda como yo. Incluso le dice el Kevin, no, pues yo también antes andaba con mis estos, pero ahora solamente ando con 1. Y ya, y se media. ¿No es así? Y entonces dice, pero los asuntos ordinarios, ellos deben decidir por sí mismos. De esta forma, ellos lo harán más fácil para ti. Te quitarán esas cargas, ese tiempo. El día tiene 24 horas, del cual 12 horas te la pasas en la carpa. Pero si esas 12 horas se te pudiesen volver 6, entonces ya te están quitando más horas. ¿No es así? Te están quitando otras 6 horas que puedes ocupar, Moisés, para ponerte de acuerdo con el Señor, para poder instruir a tu familia, a tus hijos, para buscar el consejo del Señor. Y no tienes que estar tú todo el tiempo. Si haces esto, le dice el verso 23, ya vamos a terminar, y Elohim te está dirigiendo a hacerlo. Si haces esto y Elohim te está dirigiendo a hacerlo, la Escritura dice en Filipenses que el Señor es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Oye, escúchame esto. Fíjate que tengo ganas de visitar la casa de Javi. ¿Quién es quien pone el querer como el hacer? De la nada me salió, me gustaría visitar la casa del mamito. ¿Qué debo hacer entonces? Obedecer. Fíjate que me gustaría hablar con la Ramírez. No sé, tengo esa inquietud de hablar con ella. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir a hablar con la Ramírez. Fíjate que vi algo con el Kevin por la calle que no me gustó. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Ir y hablar con Kevin y decirle, oye, ¿cómo estás? Sin ser juez, por eso dice, sin ser orgullosos para ser juez, sino siempre intentando mediar, siempre intentando aportar, siempre intentando, como hizo Yitro, ¿qué? Dar. Igual y Kevin no se dio cuenta y dice, ¿sabes qué? No me había dado cuenta, pero qué bueno que me dices porque ahora voy a poner atención. ¿Sí me explico? Ah, órale, papá, chido, vamos a seguir adelante. Y lo mismo, oye, ¿sabes qué, mamito? Tengo que ir a tu casa. ¿Cuándo podemos quedar en tu casa? Ah, bueno, pues tal día, vamos tal día y no sé qué va a pasar, ¿eh? No sé ni por qué, pero una vez que yo esté en su casa, el Señor hará. No menospreciemos lo que el Señor pone y lo entendemos de esta forma. Si haces esto y el Señor te está dirigiendo a hacerlo, tú podrás perdurar y todo este pueblo también arribará a su destino pacíficamente. No va a haber disputas, no va a haber muertes, no va a haber golpes, no va a haber sanciones. Y tú perdurarás, tú no te desgastarás, tu ánimo no se decaerá, tu fuerza se mantendrá firme, Moisés. Si haces esto y el Señor es quien te está diciendo, hazlo. Y entonces, ¿qué pasó? Dice el verso 24. Moshe prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo.
Moshe escogió a hombres competentes de Israel y los hizo jefes sobre el pueblo. ¿A cargo de cuántos? De miles, de cientos, de 50 y de 10. 10 pone aquí. Como regla general, ellos zanjaban las disputas del pueblo y los casos difíciles se los traían a Moshe. Pero todo su asunto simple, ellos decidían por sí mismos. Todo asunto que fuera simple, ellos tomaban la decisión sin necesidad de llamarle a Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hasta aquí termina lo de Yitro. Entonces Moshe dejó que su suegro se fuera. ¿A dónde? A Madián. ¿Qué propósito estaba Yitro conectado con el Señor? ¿Sí o no? ¿Quién le dijo, ve con Moisés, encuéntrate con él en el desierto? ¿Fue su anhelo? ¿Fue su corazón? No, fue la conexión que él tenía, el conocimiento que tenía Dios, la cercanía, que a pesar de no conocerle verdaderamente, amaba al Señor. No, exactamente. Y cuando llegó con Moisés, ¿qué fue lo que hizo? El Señor se manifestó cara a cara con Yitro. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yitro se fue lleno de Ruach Jochma, de Ruach, de espíritu de sabiduría. La mente que tenía Yitro después de haberse separado en este momento fue una persona aún más sabia de lo que ya era. Y se le recuerda por lo largo de las generaciones, como ahora lo estamos estudiando en esta parashá. Si tú te acercas al Señor, jamás vas a irte como tú entraste al Señor. Hoy he sido ministrado nuevamente por el Señor. Estaba la mañana solito, solo antes de que llegara mi madre, y estaba yo llorando porque no me sentía bien, porque me sentía desanimado, porque no tengo con quién apoyarme. No está Víctor, está fuera, casi últimamente se la pasa casi siempre fuera. Y digo, Señor, ¿a quién me apoyo? Claro que tengo al Señor, pero el Señor envió a Yitro, pero el Señor envió, ¿no? Y digo, y a mí me gusta también estar siempre para Víctor, para lo que necesite, para poder estar allí, para fortalecerlo, para llevar las cargas, para eso, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y digo, Señor, ayúdame. Me siento decaído, me siento mi ánimo por los suelos. ¿Con qué hombre puedo contar? ¿Con quién puedo contar para poder crecer espiritualmente? ¿Con quién puedo yo, no? Y el Señor ha provisto de hermanos que me han llamado de la nada. Hemos tenido conexión y comunicación en la semana. Y digo, Señor, tú respondes y tú ves por mí. Tú ves por mí porque yo necesito estar bien para poder seguir dando lo que tú tienes para mí y para el pueblo. Pero yo te pido, por favor, que a cada hombre y mujer que esté pasando por esto que yo estoy pasando, tú proveas de amor, tú proveas de sabiduría, tú proveas de una persona que le ayude y le sostenga los brazos, como tú proveíste para Moshe cuando sus brazos estaban decayéndose, y tú le dijiste a Josué y le dijiste ¿a quién? A Hur y Aarón, perdóname, qué bueno, para que sostuvieran sus brazos, porque verdad, estamos aquí pero somos iguales. Tenemos las mismas dificultades, tenemos las mismas cargas, tenemos las mismas cuestiones. Y yo al estudiar toda la semana en la Parashá Yitro, yo decía, Señor, ayúdame a ser esa persona que ayude a otra persona. Ayúdame, Señor, a ser esa persona que levante a otra persona. Pero también te pido, Señor, que traigas ayuda para mí. Te pido, por favor, Señor, que no me dejes solo, que no me abandones. Por favor, Padre. Y entonces, cuando nosotros entendemos que esto solamente se pudo lograr porque Yitro estaba cerca de Dios, aunque no le escuchaba, pero lo poco que había escuchado lo había puesto en práctica y en obra. Ahora nosotros, que tenemos la película completa, como solemos decir Víctor y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? ¿Vamos a ayudar? ¿Vamos a sostener los brazos unos de los otros? ¿O hasta cuándo voy a poder hacerlo? Porque recuerden que hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en compartir que en lo que yo pueda recibir. Y cada uno va a dar de lo que hay en su corazón. De la abundancia de tu corazón darás tú.
Eso lo dice la Escritura, eso no lo digo yo. Así que vamos a hacer esta pausa, vamos a quedarnos con esto, con esta gran enseñanza de parte del Eterno. La sabiduría, el conocimiento, el amor, la empatía. Busquémonos en la semana. Llamémonos unos a otros. Preguntemos si podemos pasar un ratito unos con otros. Hagámoslo. Si el Señor lo pone en nuestro corazón, hagámoslo. No saben si pueden ser de ayuda para muchas personas. No se queden con el ¿qué hubiera pasado si le hubiera llamado yo a Javi? Y ¿qué hubiera pasado? Pues no lo vas a saber, David, porque no lo hiciste. A veces nos enfrascamos tanto en lo que nosotros sentimos, en nuestro dolor, nuestra miserable vida, que en lo que está pasando con la comunidad, los hermanos, el amigo, el más cercano, incluso con tu misma familia. Sí. Yo creo que eso, si nosotros estamos conociendo de verdad, no deberíamos... Claro, eso es uno de los principales atributos, la empatía. Eso es. No estamos solos. No estamos solos. El Señor está contigo, David. Recuerda, claro que está conmigo, pero también me gustaría sentirlos a ustedes conmigo. Y también me gustaría que ustedes me sintieran con ustedes. Poder trabajar como ese pueblo, que tenían un solo Dios, que vivían una sola vida y que tenían el mismo espíritu y que tenían todas las cosas en común. Trabajemos por ello, para tener todas las cosas en común, para solventarnos unos a otros. Fíjate que ahora con lo de Anne, que tiene problema con su oído, ha habido muchos hermanos que nos han dicho de qué forma te podemos apoyar. Nos gustaría apoyar para comprar los aparatos auditivos. Esto y el otro. ¿De qué forma? Vamos a ver, tranquilos, que no sé cuánto necesitan. Esto y el otro. Yo les puedo apoyar con esto. Pum, pum, pum. Y hubo una persona que me dijo, David, quiero pedirte un favor. Si el día de mañana no has recaudado la cantidad que necesitas para los aparatos auditivos, yo te pido algo. Así me lo dijo, No pidas ningún préstamo, no vayas a ningún banco, no vayas con ninguna persona de afuera del pueblo de Dios para pedirle dinero prestado. Me hablas a mí y no es que yo tenga mucho dinero, pero yo no voy a permitir que tú te pongas en una situación, así me lo dijo esta persona, es un hermano. No voy a permitir que tú te pongas en esta situación y, como dice el proverbio, que te quite la almohada debajo de la que duermes por subsanar una necesidad. Así que me hablas a mí y vemos cómo le hacemos. Pero por favor, y eso marcó mi vida porque dije, wow, no tengo mucho contacto delante de Dios, mucho contacto con este hermano. Y me lo dijo así, no vayas a tomar ninguna decisión, me llamas a mí y lo vamos a solucionar. Estoy para ti. Lo del pueblo tiene que ser sanado con el pueblo. Las cargas de unos y otros tienen que ser sanadas por nosotros. Pablo habla a la iglesia de los Corintios y le dice, ¿acaso no hay ningún hombre sabio dentro de ustedes para que juzgue estos casos? ¿Que tienen que llamar a los incrédulos para que blasfemen en contra de Dios a causa de estas cositas? Tenemos que estar para nosotros. Dice la Escritura, hacer el bien para todos, en especial y primeramente a los de la familia de la fe, a los del pueblo. Velar unos a otros por las necesidades del pueblo. ¿Cómo estás, hermano? Una llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu trabajo? Oye, ¿cómo vas en la escuela? Una llamada. Preguntando, sabiendo que alguien se interesa por ti, aparte del Señor. Esto es necesario para un crecimiento correcto. Esto es muy necesario para un crecimiento fuerte, para poder echar raíces y, sobre todo, de este ejemplo, nosotros podamos también ser ejemplo para muchos. Lo que yo vi, eso hice. En Hebreos dice, imitad la conducta de vuestros pastores. Imitad su buena conducta. Las cosas malas no las imiten, pero dice, imitad su buena conducta y ténganlos en consideración porque sepan que ellos velan por sus vidas. Así que es como diciendo el Señor, seamos recíprocos unos con otros.
Amemos no de palabra. Hermano, te amo. Sí, pero aquí está diciendo, demuéstramelo. Y no lo digo yo así, ¿no? Sino esto es para todos, para todo el pueblo del Eterno. No lo digo yo personalmente ni teledirigido, ya saben que yo no soy así, pero yo estoy seguro que viene de parte del Señor. Tenemos que ser más empáticos unos con otros. Tenemos que preocuparnos más unos por otros. Hacer ese tiempo para poder vernos. El pretexto, sea cual sea, para poder tener una vez comunión. Una carnita, una sopita, un cafecito con clavo, lo que sea, para poder tener comunión unos con otros, para poder estar cerca. Amén. Familia, Shabbat Shalom. Nos vemos en punto de las 5, que Víctor estará transmitiendo desde Mexico City. Así que escuchemos, abramos nuestro corazón y pongamos por obra todas aquellas cositas que pudimos haber recibido el día de hoy. Amén. Familia, Shabbat Shalom. Que el Señor les bendiga. Un saludo para todos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo enorme. Oramos por ustedes y que el Señor siempre les tenga en paz y siempre les tenga con todas las cosas que necesitan. Shalom.